ese lugar, Paco? Bueno, Iker, buenas noches. Yo te lo he comentado en privado también. Es uno de los lugares que en la trayectoria que llevamos en Cuarto Milenio y en Milenio 3, que a mí más me ha impresionado como observador objetivo. Fuimos allí porque nos llegaron varias llamadas, varios mensajes que nos decían que el fuerte de San Cristóbal era un lugar terrorífico que merecía una visita de nuestro programa, que allí había habido algunas citas con el misterio y que desde luego merecía la pena que un reportero pasara allí una noche, caminara por aquellos pasillos laberínticos hoy abandonados. Es un lugar muy curioso, está construido en la cima de una montaña, del Monte Ezcaba. Se voló esa cima y en un agujero que hoy parece obra de casi no del ser humano, sino de una imaginación macabra. Allí está metido ese fuerte que hoy está cubierto por la vegetación por completo y que fue una de las prisiones más terroríficas de nuestro país. Y ahí en el Aljibe, desde luego, yo pasé miedo. Es Paco Pérez Caballero, nuestro reportero, nuestro cronista de las sombras. Yo creo que qué mejor tarjeta de presentación que el sonido, el eco, la reverberación. Es curioso porque este fin de semana, os voy a contar un pequeño secreto, amigos, todos los equipos, o el gran equipo de la nave del misterio, ha estado desplazado en diferentes puntos de España investigando. Iremos dando buena cuenta porque nuestro objetivo este año, más que nunca, es que tengáis, que sintáis los sonidos del misterio. Y sin duda estos sonidos lo son. Por cierto, mucha gente en Navarra, yo tengo familia en Villava, a la misma vera de este lugar. Yo recuerdo desde niño a mi buena abuela, que me decía siempre mirando a la ventana en dirección al fuerte de San Cristóbal, Paco, y esto tú no lo sabes. No. Mi abuela Mari me decía que allí habían pasado muchas cosas, se había matado a mucha gente. Evidentemente, y mucha gente también lo va a entender, el tono político ha teñido, como en todos los asuntos que tienen que ver sobre todo con la guerra civil, acontecimientos que a nosotros nos interesan no por el asunto de las banderas, ideologías ni políticas, sino por el misterio. Que quede bien claro, por favor, porque sabemos que hay, y con toda la razón, muchas heridas en muchas partes de España que hacen saltar a la gente como un resorte, y nosotros, precisamente nosotros, no somos un programa donde hablemos de esos asuntos, sino de los que de verdad nos importan. El misterio de la vida y la muerte, venga de donde venga. Es más, en esta nave del misterio se ha hablado de... En este caso era un lugar de confinamiento para los republicanos, ¿no? Los republicanos fueron los que lo pasaron mal allí, pero nosotros hemos hablado de las tumbas sin nombre de Andújar en relación con las Caras de Belmez, que era todo lo contrario. Los agredidos fueron guardias civiles por parte de los republicanos, o el caso de Joseillo, una aparición que señalaba una fosa común. Quiero decir con esto, y lo digo de antemano, que nos da igual, que en el fondo es el hombre devorando al hombre, la guerra, la sangre, la muerte, y parece que todo eso da una densidad especial a los lugares, sobre todo abandonados, que son de nuevo recorridos por el reportero. Pero qué demonios, si es que lo que queréis ahora mismo, amigos de Milenio, en este programa extraño, el de esta noche, ya lo vais a ver, ya lo vais a sentir, es volver a escuchar a Paco, ¿verdad? A Paco con su grabadora, entrando en una de las zonas, sin duda, yo creo, pues sí, más siniestras que puede haber en España. Y ahora recuerdo que este equipo, que está por supuesto presente y todo el mundo está, además con esa sensación, cuando algo suena y nos llega adentro, todo este equipo ha estado en lugares así, en las cárceles del terror. Por desgracia nuestro país está lleno de estos lugares. ¿Y cómo suenan estos lugares? ¿Cómo vibran estos lugares? ¿Cómo llegan ahora a través del sonido en el siglo XXI, allí donde ya no hay vida? Bueno, pues volvemos a adentrarnos camino de una celda, con la grabadora Paco Pérez Caballero, en la más absoluta oscuridad, porque hay que decir que estas grabaciones, bueno, no lo cuentas, Paco, nos cuentas por qué estabas solo, aunque incluso estabas grabando, hiciste reportaje, te adentraste para la radio, para Milenio 3, queriendo sentir la soledad ahí. Ahora nos lo cuentas, ¿vale? Perfecto. Estamos recorriendo las galerías del fuerte de San Cristóbal, hoy completamente abandonado, pero en una oscuridad que apenas podemos combatir con la linterna. Las paredes parecen aún hablar, están completamente llenas de mensajes de los presos, mensajes de la época, de una época no tan lejana, la Guerra Civil. Aquí, en 1938, hubo la fuga masiva más importante de nuestro país.
Más de 700 presos lograron escapar de esta fortaleza a los montes y caminar durante días sin saber muy bien cuál iba a ser su destino. Muchos de ellos fueron abatidos, otros murieron de hambre, iban enfermos, malnutridos, mal vestidos. Hoy la oscuridad lo envuelve todo. Nos movemos entre una gran cantidad de piedras que se han desprendido de lo que era la estructura de la cárcel, y nos estamos acercando a una de las estancias más temidas y temibles de este lugar. Es la celda de castigo, que conserva intacta la puerta. Vamos a intentar abrirla. Estamos dentro. Es un espacio muy pequeño, en completa oscuridad. Aquí poco podemos hacer con la linterna. Y vamos a ver. Esto es lo que eran los presos cuando eran confinados aquí. Cuéntanos algo desde el otro lado. SMS al 7640. Escribe la palabra milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Siempre al otro lado. Una y 19 minutos, 16 grados, parece que ya ha empezado el otoño definitivamente, así que qué mejor que reunirse en la mesa como se reunían los viejos chamanes junto a la hoguera, para contar historias, en el fondo, lo que hace este equipo, para sentirlas, para vivirlas. Es un programa tan extraño, quizá también pueda ser extraordinario, al final de la noche tenéis vosotros que enjuiciarlo, que incluso algunos miembros del equipo faltan, por ejemplo Carmen, que luego entrará por teléfono, que está investigando en otro sitio. Y nosotros acabamos de llegar del sur de España y de investigar en otro sitio, pero caramba, los sonidos de Paco Pérez Caballero, del buen amigo Paco Pérez Caballero, que desde luego me recordaba a Paco a, no sé, así tendría que ser seguro alguna radio de los 70, nuestros mitificados 70 seguro, ¿no? Con estos sonidos, cuando, bueno, Santi Camacho, capitán, buenas noches. Buenas noches, Iker. Te he visto con una cara, Santi, cuando retumbaba esa puerta. Ese es el sonido, ese es el eco de la historia, concentrando muchas cosas en ese cierre, ¿verdad? ¿Cómo llega, Ya lo creo, llega, sobre todo llega con admiración hacia Paco, porque es un privilegio estar escuchando radio de verdad, de la que ya no se hace, y no es autobombo, porque lo digo desde el cariño y la admiración a mi compañero. Y eso es la impresión también de saber, como si tenemos ocasión comentaré más tarde, de que tras las historias terribles que nos va a contar Paco, ahora en pleno siglo XXI siguen existiendo sitios así. En países algunos muy civilizados, otros en países tercermundistas, pero ese rosario de terror, de la confinación, de los abusos de la persona que tiene el poder absoluto sobre la vida y sobre la muerte de aquellos que estén a su cargo, eso sigue sucediendo a día de hoy. Juanje, buenas noches. Buenas noches, Iker. Luego me vas a contar, porque tú has estado en estas historias, marcas de la guerra, vamos a llamarlo así. Y yo no sé qué opinas, pero creo que la aclaración es buena, ¿no? Da igual el sentido, da igual el lugar, da igual lo que pasara. Al final lo que queda es una tierra marcada por la sangre, el sufrimiento, y cuántas hay de estas en nuestro país, donde el investigador va con otros ojos y siente otras cosas, y cuando la grabadora, y tú lo has hecho, impregna eso y lo lanza al micrófono, no sé, pasa algo. Yo creo que pasa algo, sentimos todos como un sonido que va más allá de nuestra propia generación, ¿no? Como si viniera de muy atrás. Es que son lugares que pienso que están marcados por lo terrible y sobre todo por el olvido.
Primero, además, felicitar a Paco porque el documento es buenísimo. No, y hay más, hay más. Y efectivamente, y aparte, pienso lo que decía también Santi, ¿no? O sea, la radio antigua, la sencillez de ese documento, que es simplemente la voz de Paco y ese chirriar de la puerta, ese portazo, el sonido metálico, ¿no? De escuchar. Y alguna vez que entré en una cárcel, cuando he ido a ver a algún preso, el portazo que oyes detrás, que se te queda para toda la vida. Es realmente impresionante. Se te queda para toda la vida. Efectivamente. Yo recuerdo en Carabanchel, y Carmen también lo recordará, yo estuve unas cuantas veces, Paco también, el sonido ese del metal a tu espalda, aunque vayas de visita, sí. Es increíble. Si queréis luego hablamos de las cárceles del terror hoy, porque hemos hablado de la Inquisición, de acuerdo, de muchas cosas, y a veces cárceles clandestinas, ¿no, Juanje? Como en Turón, que debajo de un colegio estaba la cárcel debajo del colegio y la gente dando clase y los presos abajo con sus lamentos. Efectivamente. Por ejemplo. Bueno, lo que había en concreto en Turón, en Asturias, el caso que yo investigué para Cuarto Milenio, perdón, era un cuartel de la Guardia Civil. Entonces, algunos de los detenidos no llegaban al campo de concentración, sino que se quedaban en interrogatorios en el sótano del cuartel de la Guardia Civil durante semanas, y algunos fallecieron allí. Incógnita histórica que, bueno, era, digamos, vox populi entre algunas personas del pueblo, pero hay que pensar también que este tipo de lugares en los que ha estado Paco son lugares que la memoria normalmente intenta olvidar, ¿no? Son como un lugar marcado, maldito. Importante decirlo. Claro, que la gente no quiere nadie quiere acordarse. Nadie quiere acordarse. Entonces, bueno decirlo, Juanje, porque yo me estoy acordando de eso, ¿no? De familiares míos por la zona, que yo como niño, claro, veía lo de San Cristóbal como un lugar mítico. Siempre depende todo de la mirada, ¿no? Para otra gente será un lugar de lo más normal, pero había algo que no era bueno recordar, sí. Algo que pertenecía a la memoria más oscura de este país, y ese algo suena, y escuchábamos esos rugidos del metal, Paco, y tú estabas ahí, pero estabas ahí de una forma muy especial, estabas ahí solo. Sí, es que mi intención desde el principio fue ir a sentir el lugar, porque la historia es terrible, es terrorífica. Si algo puede suceder, si nos puede transmitir algún lugar físico, alguna sensación especial, tiene que ser algo como el fuerte de San Cristóbal. Allí las historias que se cuentan son terroríficas, no solo porque mucha gente murió, y como hemos contado, de hambre, de frío. El ser humano es terrible con el ser humano, y es un lugar efectivamente de sufrimiento. Entonces, mientras mis compañeros realizaban grabaciones, el lugar es un lugar inmenso, gigantesco, que hoy está completamente abandonado, y que mucha gente, jugándose a veces el pellejo, se cuela allí y trata de vivir una experiencia en primera persona. Lo primero que hay que decir es que muchísimo cuidado, que no nos podemos meter en la oscuridad en cualquier edificio. Este edificio es peligroso, está lleno totalmente de lugares donde uno puede caer al vacío, de hierros retorcidos. No es nada recomendable, pero yo por suerte fui con varios guías, varias personas que conocían el lugar, que habían estado otras veces y que nos advirtieron de todos los peligros. Una vez hecho los recorridos con los guías, yo quise, ya por la noche, cuando nos quedamos a grabar hasta tarde, recorrerlo en soledad, porque es como se sienten las cosas, es como al final uno dice, bueno, vamos a ver si realmente aquí pasa algo. Y como la honradez que nos caracteriza, efectivamente fuimos grabando, y no grabamos nada fuera de lo normal, nada quedó registrado. Porque hay una cosa importante, Paco, en este punto, que mucha gente nos indicaba que es que pasaban cosas allí. Claro, quizá claro. La leyenda, el monte de los muertos, que vamos a contar por qué, porque es que los muertos aparecen, realmente han aparecido, naturalmente, aunque sí, en esqueleto. Y puede que haya gente, porque ha llegado hoy el 7640, al no estar Carmen, lo controlará puntualmente Carlos Largo, que junto a Fermín Agustí y por supuesto a Yeray Martínez están escuchando muy atentamente en esta hoguera especial, decíamos, hoguera que reúne a la gente alrededor del calor del fuego y de la historia. Así que 7640, que tengo que decirlo siempre, palabra clave milenio, por si tenéis alguna historia, os recordáis alguna historia, o es solo leyenda. Pero en esta misma pantalla que estás viendo, Paco, han llegado muchas veces mensajes de ese lugar. Es lo que nos hace ir allí, y muy bien lo has dicho, nosotros tú no grabas nada, pero quieres sentir. No, además no grabé nada, pero quería sentir y sentí el lugar. Es un lugar muy especial. Esto, desde luego, yo te voy a hablar de mi experiencia personal, que puede ser muy distinta. Y sabes de la de otra persona. Sabes de sobra que yo no soy una persona sugestionable. Todo lo contrario, me considero un periodista de sucesos al uso, a la antigua usanza, que va a los lugares simplemente a ver lo que ocurre. Y yo, cuando digo que pasé miedo, es que lo pasé de verdad. Es un lugar donde, por ejemplo, la celda de castigo, donde yo me quedo dentro cuando cierras esa puerta que suena como hemos escuchado, de esa manera tan terrorífica, y te quedas unos minutos dentro para ver qué se sentía allí. Uno siente que la oscuridad le envuelve como si realmente no estuvieras del todo solo. Y sientes miedo.
las corrientes de aire que hay de repente. En fin, da esa sensación de que al principio uno está muy tranquilo dentro de la celda porque, en fin, no tiene por qué pasar nada, y luego te da el miedo de que quieres salir inmediatamente, y de hecho sales rápidamente, y salí al patio a tratar de coger un poco de, por lo menos, de la luz de las estrellas, de la luna, porque es el único lugar iluminado de noche en el fuerte de San Cristóbal, y coger un poco de aire para volver a sumergirme otra vez en ese monstruo dormido. Desde el interior de las celdas es muy fácil ponerse en la piel de un preso al que han enviado aquí sin que él sepa muy bien por qué, tal vez por una determinada creencia, por pertenecer a un determinado grupo social o por haberse enfrentado a algún hombre poderoso. En las paredes podemos leer frases lapidarias tremendas. ¿Ves? Por ejemplo, aquí estuvo Carlos, 27 de septiembre de 1940. Antonio no te olvida, octubre de 1938. Libertad. Anónimo, febrero de 1937. Los grafitis prácticamente se han conservado intactos. Hay un calendario, por ejemplo, que comienza con entré en mayo del 31 y tenemos junio, julio, agosto, septiembre. El programa que van ustedes a escuchar es la repetición de uno ya emitido. Produce escalofríos quedarse aquí durante largo rato, sobre todo sabiendo que uno está solo, que no hay nadie en varios kilómetros a la redonda, que hoy esta cárcel, que ya era terrible cuando los carceleros recorrían sus pasillos, hoy está completamente abandonada y aislada a unos kilómetros de la ciudad de Pamplona. La gente decía cosas, Paco, de este lugar. Decía cosas incluso antes de que empezaran a aparecer las calaveras, los cráneos, asomando con sus dientes por la tierra, que empezaran a aparecer cuerpos enteros con una botella y un documento, como único tesoro. Sí, se decía que era el monte, primero que era un gran cementerio, y que en algún lugar recóndito, escondido, había un cementerio que todo el mundo llamaba de las botellas. No se sabía muy bien por qué, era una leyenda. Y sin embargo, gracias al esfuerzo de muchas asociaciones, de personas que se han unido para tratar de buscar a esas personas anónimas que todo el mundo sabe que están allí y que aún no han aparecido, otras por desgracia han aparecido y no han podido ser identificadas. Gracias a este esfuerzo se ha conseguido encontrar ese cementerio de las botellas. Existe en realidad. ¿Por qué le llamaban así? Porque cada vez que se enterraba un cuerpo, un fallecido, no siempre por fusilamiento, a veces sí, también por enfermedades terribles que se cogían allí, las personas dormían sobre charcos. Hemos hablado de la humedad del lugar, no había ni camastros, dormían directamente hacinados en el suelo y no comían más que una sopa. O sea, es decir, hay que imaginarse, estas personas, muchas no pudieron soportarlo y eran enterradas en este cementerio. Para saber quién era, por si algún día había que recuperar ese cuerpo, se introducía en una botella un documento con el nombre y con algunos datos sueltos de esta persona, los que se conocían, y se tapaba. ¿Qué sucedió? Que algunas de estas botellas se perdieron, se estropearon porque el tapón era de corcho y se pudrió. Así que muchísima gente está allí sin poder ser identificada, a la espera de poder reunirse en algún lugar con sus familiares. Muy curioso el hecho de esos grafitis que son como un arte antiguo, ¿no? Que viene desde lo más remoto del tiempo,
grafitis que hemos visto en otras cárceles, en otros lugares que incluso tienen que ver con la Inquisición, que tú has recorrido en ciertas partes de España, y ese preso, ese hombre que está a punto de morir desesperado, tiene o acaba ejecutando un tipo de arte muy especial, ¿no? Sobrecoge la lectura de esas palabras, sabiendo que son verdad, que efectivamente una persona en su desesperación, medio en la oscuridad, que esto es lo que a mí me impresiona, a veces casi frases completas, garabateadas, con un trozo de grafito, o incluso con las mismas uñas, rayando en la pared poco a poco para hacer una pequeña hendidura que ha llegado hasta nuestros días, pues un grito como por ejemplo libertad, o como acordándose de su mujer, de sus hijos, pensando que cualquier día las fuerzas le van a fallar o que va a venir alguien a por él. Aquí en el fuerte se dieron historias absolutamente terroríficas de personas que entraban sin saber de qué eran acusados, pensando que efectivamente los iban a tener allí, pero sin imaginarse que había una amenaza y que cualquier día podían aparecer unos señores que lo iban a sacar del fuerte y le iban a dar un disparo al borde de una carretera. Vamos a intentar entrar en la más terrorífica de las brigadas de estas salas de confinamiento. Están colocadas a 3 niveles. Vamos a bajar al nivel inferior, en el que se encontraban los presos con menos privilegios. Eran presos que habían cometido delitos muy graves, o en su caso habían sido acusados de estar en contra del régimen. Aquí, a pesar de que aún hay alguna ventana, no entra nada de luz. La luz de la luna ni siquiera puede iluminar un rincón. Hay una tremenda humedad. Abrimos una puerta que aún queda en pie a pesar de los años, y nos movemos en la oscuridad. El frío es impresionante a pesar de las fechas en las que nos encontramos. Hay una enorme humedad y la galería parece no tener fin. Estamos en galería número 1, número 2, son pequeñas estancias. Vamos por una especie de pasillo que tiene una bóveda de cañón, una bóveda quizá un poquito apuntada, pero que nos recuerda a las de algunos castillos medievales. Apenas vemos por dónde caminamos. Las paredes prácticamente están llenas de agua, como si fluyera una especie de río. Esto tiene una explicación. Que chorreen estas paredes tiene una explicación, y es que estamos pegados a lo que fue el aljibe del fuerte. Este fuerte nunca fue una fortaleza, como su nombre indica, siempre fue una cárcel, y los presos tenían que sufrir esta tremenda humedad. Estamos llegando al final de la galería número 9. A veces la propia grabadora capta mucho más que nosotros. Se escuchaban latigazos. Seguro que incluso no eras consciente de que estaba pasando a tu alrededor. Esos sonidos de la noche, ¿no?, que las grabadoras captan bien, que tienen seguro una explicación evidente, física, pero que ahora le dan un tinte sobrenatural total. ¿Hubo algún momento, Paco, en que creíste lo que contaba tanta gente de la zona de Navarra? No solo la historia, los cadáveres, fugas. Hay una fuga con 200 y pico muertos en el monte, desaparecidos sin nombre, el monte de los sin nombre podríamos llamarlo. Gente que habla ya de voces, apariciones. Hay un momento en que incluso la sugestión, imagina, del reportero hace que, aunque la gente no quiere hablar mucho, uno casi crea que eso puede ser perfectamente posible en esos tabiques, en esos gigantescos muros. No te quede ninguna duda, vamos. Yo ya te digo que efectivamente no pudimos grabarlo o experimentarlo de manera fehaciente, pero comentan que hay gente de repente que en la noche desde Pamplona escuchan disparos desde el monte. Esos disparos que probablemente se oyeron
cuando se fugaron 795 personas de ese fuerte, que se abrieron las puertas, esas personas que iban mal vestidas, que no tenían ni fuerzas para caminar y que no sabían ni siquiera dónde estaban, y que fueron perseguidos y muchos asesinados a tiros por este monte, se oían tiros, se oían gritos, dicen que dentro del fuerte todavía se oyen lamentos. Y la verdad es que hay que huir de esa sugestión. Es muy fácil en este lugar dejarse llevar por la sugestión, sobre todo cuando uno entra, como entré yo, completamente solo con una grabadora y una linterna que, a pesar de que tenía cierta potencia, no iluminaba absolutamente nada. Yo trato de decirlo varias veces durante este pequeño reportaje, que no voy viendo ni por dónde voy, por eso tropiezo con las piedras, por eso se oye de repente un golpe, por eso voy medio jadeando, porque voy levantando pues los obstáculos, moviendo las puertas, subiendo las escaleras o bajando. Es un pequeño laberinto, también hemos dicho que es un fuerte, estaba concebido para que no pudiera ser tomado, no tenía ninguna condición para ser un lugar de confinamiento, y desde luego, ¿cómo no voy a creer que hay personas que han pasado allí miedo, que hay personas que han tenido experiencias, que han tenido apariciones? ¿Qué son? Pues es lo que siempre decimos, para eso estamos, para intentar averiguarlo, pero no me extrañaría absolutamente nada que hubiera algo más allá de la realidad en el fuerte de San Cristóbal. Y sería un ejemplo, uno solo, y en España tendríamos varios importantes, y como bien decía Juan G. Vallejo, olvidados. Son como estigmas en la tierra que es hasta comprensible. Nadie quiere recordar, porque ¿para qué recordar? Siempre hay alguien, y además al margen de ideologías o de cuestiones o de épocas, que tiene un familiar o un amigo de un familiar o que sufrió en nuestros lugares. Santi, como siempre, tiene más información sobre lo que pasa hoy, nos decías, y te escuchamos muy atentos, Santi, porque, claro, estas cárceles del terror, en este sentido sobrenatural, extraño, sangriento, pues sigue existiendo, ¿no? Sigue habiendo un ranking. Sí, sigue habiendo sitios donde el simple confinamiento de las personas, por razones de delincuencia, que estén saldando su deuda con la sociedad, pasa a ser algo más, pasa a convertirse en un acto brutal, en un acto despiadado, y esos establecimientos que deberían ser para reinsertar a las personas se convierten en verdaderas cajas de terror, en verdaderas castillos del mar, y de esos hay un puñado por el mundo ahora mismo sueltos. Si tuviésemos que poner una en primer lugar, hay un lugar en Colorado que se llama ADX, simplemente esas siglas, y es una verdadera cárcel de ciencia ficción donde la alta tecnología se ha llevado a crear una prisión de alta seguridad en condiciones durísimas. Los que están allí confinados solamente ven la luz del sol durante 9 horas a la semana. Esas personas el resto de ese tiempo las pasan en absoluta soledad, confinados en celdas individuales, constantemente monitorizados, constantemente vigilados con cámaras. Se le impide cualquier comunicación con el exterior, se le impide cualquier tipo de actividad, como puede ser tener una televisión, etcétera, etcétera, e incluso cosas tan sencillas como tener un libro o una revista tienen que ser pedidas directamente a las autoridades del sitio. Las condiciones son muy duras, pero desde luego nada comparado con la prisión militar de Tadmor, en Siria. Allí se tortura, se mata sumariamente. Para dar escarmientos, los cadáveres de los que son ejecutados en el patio de la cárcel son descuartizados con hachas delante de sus propios compañeros. Eso estamos hablando de actualmente, como actualmente sucede en la prisión de Carandiru, en Brasil, donde los presos pierden absolutamente cualquier tipo de derecho, incluso uno tan elemental como el de ser operados con anestesia. Si alguien tiene que sufrir una intervención quirúrgica, sus gritos se oyen por todo el penal, porque como en los viejos tiempos, simplemente se le da algo que morder y el cirujano hace su trabajo. En países mucho menos, al menos mucho más civilizados, hay prisiones también muy duras. La Santé, en Francia, donde no se sabe muy bien lo que pasa, porque es un sitio muy hermético, se sabe que las condiciones son muy duras, pero hay un dato, que solamente en 1999 hubo 124 suicidios en un mismo establecimiento penitenciario, en un único año. Imaginemos a las situaciones que tiene que estar abocada esa gente para llegar a esa situación. Situaciones como las de la Sabaneta, en Venezuela, donde la gente no se suicida, pero tampoco hace falta, porque en 1996, solamente en 1996, hubo 196 asesinatos
dentro de la prisión. Se explica porque el porcentaje entre guardias y presos es de 1 a 150, con lo cual solamente se vigila el perímetro y lo que pase dentro es cosa de los reclusos. En Rikers, Nueva York, en cambio, los guardias no lo tienen mucho mejor. Es una verdadera escenario de pesadilla tanto para guardias como para reclusos. La violencia desatada es tal que los propios guardias tienen el índice más alto de bajas psicológicas de los Estados Unidos, y los presos 3/4 de lo mismo. Los presos piden a gritos ser trasladados a otro sitio y son capaces de cualquier cosa con ello. En Diyarbakir, en Turquía, que es una de las prisiones que la película El Expreso de Medianoche puso de moda, pues ese tipo de prácticas, según instituciones como Amnistía Internacional, probablemente se siguen haciendo, y es uno de los pocos sitios donde se puede ver, no a menores de edad, a niños condenados a cadena perpetua, niños que saben que nunca más volverán a ver otra cosa que los muros de esa prisión. Fama tradicional tiene San Quintín, en California, que actualmente es el escenario de una monumental guerra de bandas que prácticamente todos los días deja alguna víctima mortal. En Mendoza, en Argentina, pasa 3/4 de lo mismo, porque la superpoblación es tal que las celdas están literalmente abarrotadas. Eso el que tiene una celda, porque hay mucha gente que duerme en el patio. Y por último, quizá el lugar más terrible de todos, la prisión de Nairobi, en Kenia, donde directamente no hay torturas, donde directamente nadie mata a nadie, porque la prisión está poblada por un verdadero enjambre de zombies, de personas desnudas, enfermas, desnutridas. Allí lo que sucede es que simplemente se deja que la naturaleza haga su trabajo y que el agotamiento y la enfermedad acabe con esas pobres personas. Radiografía del terror a nivel mundial hoy, que está ocurriendo hoy y que de verdad nos deja, como siempre, cuando Santi saca alguna de estas fichas, estas clasificaciones, que no podemos casi creer y luego lo confirmamos. No está pasando hoy. Yo recuerdo en un viaje al Perú hace muchos años que hablaban del canibalismo, que además la víctima había sido en español, en la cárcel de Lurigancho, en Lima, que también superpoblación, lo has dicho, Santi, como uno de los ejemplos, y eso, claro, en época de guerra también ocurría. Y qué difícil es para el investigador, vamos a llamarlo del misterio, del puro misterio, ¿verdad, Juanje?, cuando se encuentra con el estigma, el pasado de un conflicto como la guerra civil. No hay cosa más difícil, porque la gente de inmediato cambia el chip, ¿no? Y es muy difícil para el investigador, que solo quiere ahondar en el posible misterio, que el misterio no sabe de confrontaciones, pero todavía qué duro es en ciertas partes de España cuando los muertos, los aparecidos, cuidado, cuántas historias de aparecidos, acordaos, Ciudad Real, Joseillo, se aparecía una figura que señalaba un lugar, se excava y hay 7 miembros de una familia fusilados por la espalda, que nadie sabía. Qué difícil y cuántas historias. Hombre, yo por ejemplo en el caso de Turón, en Asturias, nadie del pueblo quería hablar, absolutamente nadie, máxime porque hay un pozo minero que está, calculo, como unos 10 kilómetros más arriba del pueblo, donde, bueno, los campos de concentración echaban a las víctimas republicanas. Entonces en este pozo pues hay un pequeño monumento a las víctimas, y digamos que ese pozo a nivel popular hizo que estuviera, digamos, zanjada esa cicatriz, con lo cual la historia del cuartel de la Guardia Civil de Turón nadie quería tocarla ni mirar sobre ella, ¿no? El caso es que ahí estaba, bueno, por lo que se había hablado, ¿no? El que en estos sótanos hubo tortura y hubo muertos, pero yo no tenía forma de confirmarlo, no había gente que me quisiera hablar, hasta que hablando pues casi puerta por puerta, casi casa por casa, pues me topé con unos vecinos que, bueno, pues me dijeron que el tío de uno de ellos, que pude hablar con él por la tarde, un señor de 95 o 96 años, no recuerdo el nombre ahora mismo exactamente, le grabé para Cuarto Milenio ese testimonio, y este señor me comentó, pues mira, pues mi esposa, él era republicano, pudo escapar del pueblo, pero su esposa fue encarcelada en este sótano,
y a su esposa le arrancaron el pelo a tironazos, en las torturas. La mujer no sabía absolutamente nada, ni no estaban los republicanos ni nada. Le dejaron sin pelo a tirones. Le dejaron sin pelo a tirones, sí. Esa señora le arrancaron el pelo a tirones, y él fue el que me dijo, no, mi esposa me confirmó y me dijo que ahí falleció gente y después la enterraron. Y no se sabe nada. Y luego personas de 50 y tantos años y me dijeron que haciendo el campo de fútbol, cuando es cuartel de Guardia Civil, de repente desaparece para hacer un colegio de una orden religiosa, pues al hacer el campo de fútbol, en concreto al ir a poner las porterías, pues yo hablo con 2 personas en concreto que me dicen que al excavar los hoyos para meter las porterías, pues empiezan a sacar huesos y huesos y huesos, y los sacerdotes pues se esconden los huesos en otro sitio, no se sabe dónde, y al final hacen que desaparezcan para que la gente no recuerde nunca aquella historia. Y luego resulta que había algunas catas arqueológicas en el edificio, y yo personalmente pues pude coger un par de huesos confirmados que son... Fijaos, Juanje, Paco, Santi, que hace poco hablábamos de un caso en Olivenza, donde toda una institución oficial resulta que vivía en terror, y vinieron a contárnoslo la jefa de estudios, y había un pozo también de esos de la guerra civil donde se había echado a gente abajo, ¿no? Ayer precisamente en el subsuelo de una ciudad española del sur estábamos en uno de esos pozos, en otro sentido, pozo ritual, pero el pozo como forma de matar, de sellar, y el pozo también que asfixia cualquier testimonio, da igual el norte que el sur. Allí en Navarra también te encontraste con esa densidad que impide que se cuenten historias. Se dice, se cuenta, pero luego la gente no quiere hablar, y tuviste esta dificultad para que alguien te acompañase a este lugar, ¿no? Sí, la verdad es que la gente no quiere hablar, hay muchas heridas abiertas, y efectivamente también hay un poco de miedo a este lugar, porque efectivamente, lo que te digo, hay mucha leyenda. Por un lado está la historia que está ahí, que no se puede cuestionar, de esos muertos que están enterrados en el monte, y muchos no han sido localizados y están ahí, y hay personas que eso les impresiona y que no quieren acercarse allí por lo que pueda suceder. Y por otro lado está la propia sugestión que nos puede llevar a cualquiera a ver cosas, a pensar cosas, a imaginarse cosas. Además, mucha gente me decía que efectivamente esa gente que fue asesinada allí en el monte tenía ilusiones, tenía a su familia, que creía que iba a recuperar la libertad, y lógicamente cuando fueron asesinados de esa manera inesperada se agarraron a la vida hasta el último momento. ¿Por qué no? Algunos quizá han conseguido quedarse de alguna manera, y eso hay personas que le impresiona. Yo recuerdo de Carmen cuando vino a Carabanchel, y ya lo vio sin presos. Yo pude verlo antes con presos, o pasar un día en Carabanchel con presos, que es una de las experiencias terroríficas. Por cierto, sí. Que hace poco en uno de estos establecimientos que abren por la noche de los VIPs en Madrid, me encontré a un chaval que había estado preso mucho tiempo, que nos dijo cuántas noches en la cárcel, que aquí, cuidado, que nadie quiere ni quitar ni poner, cada uno estará por lo que está, pero decía que compañera había hecho Milenio, ¿no? Y bueno, me contaba unas cosas. Yo me acuerdo que Carmen, por ejemplo, es que se sintió tan mal, indispuesta completamente, después de estar en las celdas del Garrote Vil, donde está el Garrote Vil en Carabanchel. A mí me pasó lo mismo. ¿Tú sentiste lo mismo, Paco? O sea, una sensación en Carabanchel, de que el mal, no, en Carabanchel y aquí, de que el mal humano, ¿no? El mal humano, tanto odio de un lado o de otro, las gente, las reyertas, el odio entre los presos, cuidado, que no solo son guardianes con presos, el odio de los presos, las violaciones, que las ha habido y las hay, todo eso concentrado. Una persona un poco sensible o un poco limpia que llega allí, ¿no te da la impresión de que eso pesa? ¿No te sentiste con un tremendo, y esto es subjetivo, tremendo peso ahí después de recorrer esos lugares? Es subjetivo, Iker, pero tanto Carmen como tú, como yo, como otras personas que han tenido la posibilidad de estar en lugares de estos en la noche, en completa soledad, allí sentados simplemente sin ningún tipo de intención, se da cuenta de que efectivamente allí la misma oscuridad tiene una densidad que no tiene, por ejemplo, la habitación en la que nos están escuchando ahora mismo nuestros oyentes. Sí. Esa oscuridad que parece como más limpia, ¿no? Y allí es como que está cargada, hay un ambiente cargado. No se está a gusto en este tipo de sitios, en una cárcel donde además han pasado cosas tan horribles. Desde luego, mejor descrito imposible. ¿Y qué describe la gente en el 7640, palabra clave milenio, y también milenio3 con número @cadenaser.com? Sabemos que el tema es delicado, lo sabemos, pero desde luego queréis escuchar, ¿verdad? A los amigos, a los comentaristas de Milenio, que quizá nos quieran decir algo. Hoy no tenemos a Carmen, que va a conectar con nosotros, en fin, el misterio continúa. Quiere hablarnos de
de la muerte de un exorcista, Carmen, luego. Se ha muerto un exorcista, pero será luego. Carlos, buenas noches, amigo. Muy buenas noches. ¿Qué cuenta la gente? ¿Qué cuentan los amigos y amigas del 7640? Pues mira, y que les llegan tanto mensajes de texto como mails referente a distintas cárceles. Por ejemplo, Pasqui de Pamplona nos dice que ha estado muchas veces en el fuerte de noche haciendo radio y que no ha notado nada, pero que seguirá intentándolo. También en Aizoaín, en Pamplona, dicen que hay un cuartel y encima en la montaña hay un fuerte militar en el que les decían que había muchos muertos de la guerra civil. Por ejemplo, otro oyente nos dice que él se coló con más gente en la cárcel abandonada de Valencia, que era de día, pero que vaya sensación. Que cárcel por el abandonada, reportaje. Gracias. Cárcel abandonada en Valencia, Carlos. En Valencia. Dice. Ajá. También nos comentan: hola, soy de Pamplona y he estado muchísimas veces dentro del fuerte y nunca nos atrevimos a hacer la ouija. Hombre, aquí hay una cosa importante, Carlos y compañeros. Yo no recomendaría, pero primero por el tema de la sugestión. Y lo hemos vivido, ¿eh? No vamos a contar cómo ni quién, ya lo descubriréis, pero ayer mismo, bueno, pues es que un equipo, aunque esté muy avezado, la sugestión, la no sugestión, que pasen cosas y uno se aterrorice, es que está ahí. Imagínate gente inexperta. Vamos a ver, ¿qué necesidad hay de hacer la ouija en un sitio como este? Yo iba a decir exactamente lo mismo. Yo no me atrevería, desde luego, ¿eh? Yo no me atrevería. ¿Qué objeto tiene? No, yo sé que algo no bueno... Pues imagínate... Por la mente o por lo que sea, en un lugar inaccesible, por favor. No, además mucho cuidado, hombre. Lleno completamente de agujeros que una persona puede entrar en un estado de shock, en un estado de pánico y caer desde una altura, por ejemplo, y en fin, causar un accidente. No hay ninguna necesidad de arriesgarse. Imagínate cuántas veces en estos mismos micrófonos hemos comentado casos de personas que han tenido crisis histéricas, que han tenido consecuencias psiquiátricas graves, etcétera, etcétera, haciendo la ouija en sitios tan inocentes como una casa particular, un colegio, un lugar público cualquiera. Si a eso le añadimos la carga subjetiva o no que puede tener uno de estos sitios, le añadimos el peso de la historia, que todo el que va allí la conoce, pues y le añadimos encima, yo ahí es que voy a ser un poco más subjetivo. Yo siempre he pensado que de verdad que las cosas terminan impregnando las paredes de los sitios donde suceden y que de alguna forma hay lugares como decían en la Guerra de las Galaxias, donde el lado oscuro es más fuerte que en otros, y la verdad es que efectivamente es un riesgo absolutamente innecesario. Y desde aquí siempre hemos fomentado la curiosidad y la experimentación, pero con cabeza y con prudencia. Queda dicho. Carlos, más. Nos llegaba también un correo muy interesante de Javier que nos dice: hola, yo estuve en el fuerte de San Cristóbal haciendo la mili en el año 85. Fuimos el último reemplazo que estuvo allí y luego lo cerraron. Era impresionante dar las rondas por las cárceles de agua, ver los grilletes sujetos en las paredes, los textos escritos en ellas, la garita de la muerte desde donde en los días de invierno las nubes eran el suelo de la garita, la vieja casa del general donde se guardaban munición, pero lo más escalofriante era lo que se escuchaba por las noches, por las bóvedas. Sonaban sonidos raros como lamentos, se te ponían los pelos de punta. Carlos, ¿quién escribía esto? Nos lo escribía al correo electrónico Javier. Javier, que hizo la mili en la última época de San Cristóbal, año 85. Desde luego, Javier, gracias, gracias por esa descripción. Estábamos todos escuchándote y coincide con lo que tanta gente nos contaba y lo que en el fondo hace, leyenda o no, realidad para algunos que lo han vivido, que hayamos ido ahí. Más. Seguimos con el 7640. Nos comentaban también: un sitio con mucho sufrimiento es la fortaleza de La Mola en Menorca, donde hubo muchos muertos en la guerra civil y posteriormente con la cárcel que se hizo. Cierto. Uno, aunque sea desde otra perspectiva, ¿verdad, compañeros? No sé si lo piensas, Juanje, se da cuenta, a veces, la generación que no hemos vivido la guerra, por fortuna, ¿no? Y que igual en nuestros abuelos tuvimos el último ejemplo de gente muy dura, muy sufrida, que lo pasó fatal. Uno, fíjate de curioso, desde este aspecto de la investigación de otra cosa, se empieza a dar cuenta de lo que tuvo que ser cuando se da cuenta de que todo el país, en el fondo, está con estos lugares un poco del terror, ¿no? Lo que ayer lo tapa. De todas formas, a nivel social, yo he tenido, no sé si la fortuna o desfortuna de vivir dos países que sí están en guerra latente, que son Colombia y Líbano. Y Líbano, por ejemplo, me chocó muchísimo una cosa, ¿no? Como siendo un país donde casi más de un 60% es de población musulmana, de diferentes grupos religiosos, y tú no ves absolutamente nadie por la calle que lleve ningún símbolo, o es muy difícil ver a alguien que lleve un símbolo religioso de ningún tipo de cultura.
porque, claro, en un país donde hay 12 religiones oficiales y varios, digamos, grupos guerrilleros, es fácil que te peguen un tiro. Entonces, pues la gente, digamos, oculta su religión. Y en Colombia, donde tienes de un lado 2 guerrillas enormes, va de 17.000 hombres armados en la selva, de otro lado los paramilitares y de otro lado el ejército, pues bueno, pues yo escuché historias terribles de cómo, por ejemplo, los guerrilleros de las FARC secuestraban a niños menores de 13 años en diferentes pueblos, y me lo contaban familiares de ellos, ¿no? Cómo los secuestraban y los padres no podían hacer nada para hacer los guerrilleros. Y eso lo he vivido en vivo y en mis carnes. Y me lo contaban a mí una noche en algún sitio a escondidas por si algún día yo lo podía contar, pero ocultándome sus nombres y apellidos porque sabían que su vida peligraba. O por ejemplo, la primera vez que estuve en Líbano recuerdo que es que no sabía que era de mala educación. Estaba con una serie de chicas que eran, bueno, pues amigas de un amigo mío libanés, y le pregunté de qué religión eres, y me quedó la chica blanca, me dijo, yo soy drusa. Yo no sabía lo que era un druso, y luego me dijeron, no se te ocurra volver a preguntar esto, o sea, es de muy mala educación en el país que tú preguntes a nadie, ni que digas a la malicum o digas cualquier tipo de saludo que tenga una connotación religiosa, porque puedes jugarte la vida. Desde muy mala educación, porque en una digamos reunión social estás poniendo en evidencia que alguien es chiita, que alguien es sunnita, que alguien es druso, que alguien es maronita, que alguien es católico, hasta 12 religiones que hay. Entonces, claro, cuando lo vives ahí, vienes a España y dices, bueno, es increíble cómo 50 años después sigue eso vivo, ¿no? Y es increíble cómo a día de hoy yo en esos 2 países, pues lo he vivido en primera persona en la actualidad, ¿no? 10:30, cambia la fisionomía, siempre lo digo, de este estudio 1 de la cadena SER. Esto ya es Milenio 3. El mejor equipo, Carmen Porter, Katia Rocha, Carlos Barroso, este que os habla, Iker Jiménez, y nuestro dúo de lujo, los lugartenientes Antonio Bravo, Javier Rodríguez. Y acabamos de llegar de investigación, acabamos de regresar de Andújar, ese lugar que ya para siempre parece marcado por el misterio. Estamos casi, bueno, pues sacudiéndonos la arena. Hace unas horas que regresamos de Sierra Morena, del corazón del Cerro Cabezo. Sabemos que muchos nos seguís y que muchos por fortuna os vais a incorporar, y os estáis incorporando programa a programa. Por lo tanto, sería lógico resumir, aunque sabemos que es difícil, lo que hemos descubierto hasta ahora en torno a las famosas caras de Belmez, de las que un día hablamos en profundidad. Una matanza en la guerra civil, una familia destruida, unas fotografías, una investigación, unos rostros que se parecen a esos que llevan 31 años en una cocina de Jaén. Y hemos estado investigando. Y queremos hacer este programa, una vez más hemos a mitad de semana cambiado, desmantelado todo, porque queremos que viváis con nosotros la investigación, que sepáis que este equipo de periodistas no solo divulga, sino que va a los lugares. Hace unas horas estábamos en Sierra Morena, a oscuras, grabando, buscando testimonios, buscando rastros. Os puedo asegurar que estamos muy impactados, muy impactados. Carlos Barroso, nuestro compañero, va a intentar ahora mismo a todos los que escuchan la cadena SER, de una manera directa y dura como él suele hacer, intentar explicar lo que ha sido hasta ahora nuestra investigación. Un enigma absolutamente clásico, las caras de Belmez. Un suceso extraño que fue una sesión de hipnosis. Y una mujer, una ama de casa, que empieza a contar cosas extrañas. Y una historia que empieza a encajar como un puzzle, a veces macabro y a veces sensacional. Escuchamos lo que ha sido la historia de nuestra investigación, de este asunto. Y ahora mismo, con todo el material fresco, recién sacado de las grabadoras y de los cuadernos, vamos a vivir una noche, os lo aseguro, diferente a todas. El 7 de febrero, una mujer, Ana Castillo, era sometida a una experiencia de hipnosis dirigida por Ricard Bru en la Casa de las Caras de Belmez. En estado de visión remota, comenzó a revivir escenas precisas de una matanza de mujeres y niños, angustia y muerte que indicaban un enclave concreto lejos del pueblo. Una matanza de una familia, un hombre fusilado, o unos tiros, unas piedras cayendo, una especie de como un edificio grande cayéndose, muchas cruces. Las descripciones de la sensitiva parecían dar en el clavo. María Gómez Cámara, dueña de la casa y solitaria compañera del fenómeno durante los últimos 30 años, asintió consternada. Ese episodio histórico era real
pero nadie lo conocía. Su hermana, cuñado y 5 sobrinas habían muerto en uno de los más tristes episodios de la guerra civil, la toma del santuario de la Cabeza en Andújar. Su recuerdo era constante, y así se lo confirmaba horas después a nuestro corresponsal Luis Mariano. En la guerra mataron a mi familia en la Virgen de la Cabeza. De 9 quedaron 2. ¿Y usted se acuerda muchas veces de esa familia, María? No me acordaba, era mi hermana, mi sobrina. La investigación de Milenio 3 se centró en encontrar a la única superviviente de aquella familia. Isabel Chamorro, exalcaldesa de Belmez, vio morir a sus hermanas y padres en aquel refugio bombardeado. Su testimonio nos dejó helados. Fue un milagro que no muriera, porque el cañonazo ya, cuando se derrumbó el santuario, murieron todos de cañonazo. Mi madre partía por la cintura, a la cabeza por un lado, el cuerpo por otro. Y yo en eso, en un pan de sangre de eso. Las primeras comparativas de las caras de Belmez con las efigies de la familia eran sencillamente sobrecogedoras. Milenio 3 encargó un extenso informe elaborado con medios de la policía científica, cuyas conclusiones serán hoy reveladas, y recopiló información entre los más prestigiosos historiadores de la región a la búsqueda de respuestas. Todos los indicios nos llevan hasta un lugar para proseguir esta investigación, a un recinto solitario, en el punto más alto de Sierra Morena, donde el drama aún parece flotar en el ambiente, el cementerio de las tumbas sin nombre. Y estamos escuchando las campanadas. Así sonaban hace apenas unas horas esta llamada desde lo más alto del Cerro Cabezo, Andújar. Un lugar donde tan solo algunos pequeños monolitos recuerdan la historia que allí aconteció. Una historia de muerte, una historia como tantas otras en tantas otras guerras. Una historia de la que hemos intentado buscar los supervivientes, la voz viva del recuerdo. 1937, mes de abril, hacía ya 246 días que más de 1.200 personas aguantaban, proclives al bando nacional, el asedio del bando republicano que se había alzado en Jaén. Curiosamente, hubo un sinfín de muertos. Lógicamente, muchos de ellos, errores, fueron civiles. No hubo otra familia más masacrada que la familia Chamorro. 7 niñas y sus padres prácticamente calcinados en aquel lugar. Lo más extraño, lo que Milenio 3 ha ido descubriendo, es que el golpeo fue especial, brutal. ¿Cómo nos quedamos cuando vemos en ese informe, del que vamos a dar algunos datos, que las comparativas ya no subjetivas nuestras de lo que nos puede parecer o no, sino la fría computerización nos muestra que hay algo más que casualidad en esos rostros? En esas 5 niñas hubo 2 supervivientes y sus padres. La madre era la hermana de María Gómez Cámara, dueña de la Casa de las Caras. Hemos buscado datos, hemos rastreado las montañas y hemos encontrado el testimonio de Antonio García. Tenía 9 años y conocía a la familia Chamorro. ¿Cómo no iba a conocer si estaba allí en ese asedio y era consciente? A esa familia con 7 niñas. Murieron en un lugar tétrico del que acabamos de regresar, la Casa Colomera, tan solo el esqueleto de un edificio, unas piedras. Allí cayó un obús y mató a la familia entera. Lo recordaba así Antonio García, superviviente del asedio al Cerro de la Cabeza. Había unos bombardeos incesantes con artillería, con morteros, con aviación, y bueno, ya estaban casi todas las casas, estaban derruidas, y la familia estaba en la casa de la cofradía de Colomera, pero allí apegado, porque aquí estaba medio hundido aquello, allí apegado, en fin, tratando de evitar algún impacto de metralla o de lo que fuera, y un obús de cañón pues pegó allí en el sitio donde ellos estaban precisamente resguardándose, pero le pegó de lleno a la mujer. A la madre la destrozó. Lo cierto es que la chiquitilla se salvó, herida muy grave, pero mató a 3 hijas.
la madre y 3 hijas, que estaban todos reunidos allí, todos abrazadicos, y el proyectil destrozó a la madre y a 3 hijas. Allí ocurrió, en esa pared, llena de lechos, olvidada por completo. Allí nos llevaba este enigma, en volandas, sin saber qué nos íbamos a encontrar y qué no. Y allí estábamos Carmen Porter, Luis Mariano Fernández y este que os habla, Iker Jiménez. Y nos había caído la noche, y estábamos con una linterna. La verdad es que la imagen, y sé que es falso eso de que la radio no puede transmitir imágenes, porque estoy seguro de que muchos la están viendo ahora mismo, estén donde estén, era tremenda. Estábamos allí, en Casa Colomera, en ese lugar concreto donde toda la familia muere, esa familia que tanto se parece a las Caras de Belmez. Ahí estábamos en plena investigación. Nos encontramos ya en plena noche en el punto más alto de Sierra Morena, Cerro Cabezo, soledad absoluta, y estamos en un lugar que hace décadas que no se visita, completamente olvidado. A unos 500 metros de la pared sur del santuario se abre lo que se llamó Casa Colomera, completamente derruida. Fue el lugar donde murió la familia Chamorro tras la caída de varios morteros entre el 26 y 27 de abril de 1937. Aquí pereció esa familia, cuya pista estamos siguiendo, porque parece ser que tiene mucho que ver con las Caras de Belmez. Nos encontramos ahora en un pico donde hay un monolito recordatorio de algunas de las proezas que hicieron algunos niños, entre ellos muy probablemente los integrantes de la familia Chamorro, alumbrados por la linterna junto a esta lasca de piedra. Y Luis Mariano, vamos a intentar, con la poca luz que tenemos, si quieres leer a los oyentes de Milenio 3 lo que pone en este punto concreto de Cerro Cabezo. Vamos a intentarlo, Iker. Dice así: parapetados tras estas peñas, 5 niños de 12 a 14 años de edad, hijos de los defensores, contuvieron durante varias horas a las fuerzas que el día 1 de mayo de 1937 asaltaron el santuario por este sector. Monolitos, inscripciones, recuerdos de una batalla, recuerdos de una guerra donde murieron muchas personas, entre ellas la familia Chamorro, entre ellas Miguel, el padre, Isabel, la madre, Juana, Remedios, Paquita. Esas niñas que ahora parece que tienen una similitud mucho más allá de lo normal con las Caras de Belmez. ¿Son ellas? ¿No son ellas? Milenio 3 no lo sabe, ni puede saberlo, pero lo que va a hacer es investigar hasta las últimas consecuencias. Seguid con nosotros, porque lo que viene es realmente fuerte. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, los libros del tercer milenio. Colección El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, publicado por Editorial Edad. Próximos títulos ya a la venta: La Sábana Santa de Carmen Porter, Casas Encantadas de Francisco Contreras, El Secreto de la Gran Pirámide de Manuel Delgado y Vampiros de Miguel Gómez Aracil. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. 22:42 minutos, la cadena SER, esto es Milenio 3 y estamos investigando en vivo. Estamos poniendo en los micrófonos amarillos que llegan a todas partes lo que nos ha ocurrido y lo que nos ha pasado. Carmen Porter, buenas noches. Buenas noches, Iker. Estabas con nosotros, estábamos contigo. Tu sensación, tu intuición como periodista, y todos nos van conociendo y lo saben, intentamos ser, procuramos ser lo más objetivos posible. ¿Qué sentías allí? ¿Qué ocurría allí? ¿Cómo era el lugar? ¿Podrías describirlo a nuestra audiencia? Pues para que los oyentes se lo imaginen, el Cerro Cabezo, el santuario, se encuentra pues en pleno monte, lleno de rocas, lleno de lechos, lleno de hierbas. Allí se nos hizo de noche. Tuvimos que escalar varias peñas para dar con ese monolito que contenía esa inscripción que ha leído Luis Mariano. Y realmente era una sensación, yo personalmente, os lo comenté después, me sentía observada, como si alguien nos estuviera mirando continuamente lo que hacíamos. Luego, posteriormente, cuando subimos al santuario, hay un sitio, una cripta, donde hay muchos esvotos, donde está la imagen de la Virgen, una representación de la Virgen de la Cabeza, donde la gente pues deja allí fotografías de personas desaparecidas, de personas enfermas, incluso prótesis
que realmente a mí es el sitio que más me impactó. Y trajes, de todos. recuerdo perfectamente ahora mismo, de noche sin nadie en ese lugar, todavía con cañonazos, y trajes de novia flotando en la oscuridad. Y de niños, y de niños, porque estaban ahí colgados hace quién sabe cuántos años. Encontrarnos con eso fue tremendo. La investigación continúa, ¿verdad, Carmen? La investigación continúa y sobre todo pues para dar alguna información, algo nuevo que sepamos a esa superviviente que queda hoy en día, Isabel Chamorro, porque creo que se merece que este tema se trate de una forma seria y que nosotros, si podemos ayudarla de algún modo a reconocer pues lo que le pasó a ella y a su familia, lo haremos. Es la única forma que sabemos, la forma seria de trabajar. Y sabéis que hay un correo electrónico importantísimo, milenio3 con número @cadenaser.com, milenio3 con número @cadenaser.com. Sabéis además que Milenio 3 lo mismo habla de una matanza no como esta, sino sin resolver, como los Galindos, se mete en el mundo policial y se mete en el mundo casi del miedo, como es hoy, el miedo real, la investigación en vivo. Pero Milenio 3 sigue y va a seguir de 3 a 4, ¿verdad, Carmen? Con un montón de cosas. Sí, además tenemos una buena noticia, Iker, para el periodismo del misterio. Ángel del Pozo y Pedro García han sido galardonados con el Premio Periodismo Ciudad de Valladolid por sus artículos de misterios regionales en el diario El Norte de Castilla. Hablaremos con ellos y nos contarán la fascinante historia del Sillón del Diablo. No os lo perdéis, el Sillón del Diablo, una historia de Valladolid. Y como siempre, Iker, nuestra sección es el informativo, la biblioteca de Milenio 3, las leyendas urbanas de Katia Rocha, los viajes, y también daremos buena cuenta pues de los mails, de los mensajes que nos lleguen de los oyentes a esa dirección que has dado, milenio3@cadenaser.com. Y que podéis empezar a escribirlos ya para empezar a opinar de lo que hemos contado y sobre todo de lo que vamos a seguir contando. Porque lo decíamos, policía científica, medios de la policía científica, programas que no sé ni pronunciar. Hay algunos que sí, más o menos, el Confront, MGI, bueno, sistemas que la Policía Científica Española y Scotland Yard utiliza para la robotización y para la comparativa de rostros. Dos compañeros excepcionales, José Manuel García Bautista y Rafael Cabello, unas gestiones y unas horas de trabajo, bueno, realmente encomiables, han permitido que accedamos a un informe absolutamente único. Nunca se ha hecho en España algo parecido. Hemos comparado las fotos de la familia Chamorro, pero no a simple vista, que ya es impactante, esas fotos de las niñas, esas fotos de la madre y el padre, con esas caras que todavía siguen en Belme de la Moraleda, sino que hemos reproducido el sistema informático policial para saber si se puede hacer un retrato robot, cómo realmente la proporción es exacta o no, si las simetrías son concretas. Estamos realmente impresionados. José Manuel García Bautista, informe en mano, nos hace este pequeño avance. Las conclusiones más importantes a las que hemos llegado, primero, imperaba la necesidad de comprobar si realmente aquellas imágenes se ajustaban a la realidad en una comparación con las fotografías, algo que no teníamos constancia. Y eso era lo primero que determinamos. Utilizando estos software podemos decir con una total seguridad que sobre unos puntos de imágenes coincidentes, que en un rostro humano lo encontramos en 18, en las imágenes se han hallado 12 de estos puntos, con lo cual estamos muy cerca de saber que bueno, las caras realmente se ajustan casi a los rostros de la fotografía. Aparte de ello, en cuanto a paralelismos y confrontaciones, el mínimo exigible que se exige a cualquier confrontación de imágenes es de un 40%. En el caso de las caras de Belme analizadas y los rostros facilitados en fotografía para que hiciéramos esta confrontación de rostros, se establecieron en un 68,3%. Podemos decir que son prácticamente imágenes familiares, ¿no? Los rasgos faciales y morfológicos de las caras de Belme también nos indican un grado de familiaridad o parentesco, analizando morfología, rostro, pómulo, arcos frontales y labios. Pues ahí prosiguen las investigaciones, como decía Carmen Porter, Milenio 3, periodistas que ni creemos ni dejamos de creer, solo sabemos investigar de manera multidisciplinar, y ahora mismo la informática nos dice eso. Hay algo más que casualidad entre esas caras y esos rostros. Estábamos en el santuario y llegamos plena noche, abriéndonos camino, como decíamos con la linterna, hasta la pared de Casa Colomera, el lugar exacto donde esa familia deja de existir, con una tragedia que no podemos ni imaginarnos. Los cuerpos despedazados, como lo contaba Isabel Chamorro, la única superviviente al principio. Ahí ocurrió, ahí pasó. Y ahí decidimos una cosa, no por creer o dejar de creer, sino por probar. Decidimos dejar nuestros minidiscs, nuestras grabadoras digitales y analógicas, e intentar registrar algo. Escuchamos el momento en que llegábamos a Casa Colomera hace tan solo unas horas, en el corazón de Cerro Cabezo, Sierra Morena. Bueno, Iker, nos hemos desplazado unos 200 metros monte a través y nos encontramos en un lugar
en ruinas, la casa de Colomera, ¿verdad? La casa de Colomera, según nuestras investigaciones, Luis, el lugar exacto donde la familia se refugiaba. Tenemos el testimonio, por ejemplo, de Antonio García, que tenía 9 años de edad, lo vamos a escuchar en el programa, que dice que estaban aquí, en sus palabras, todos arrejuntaicos en una especie de piña. Se había quedado la familia sola, cayó uno de esos obuses e impactó directamente en el seno de la familia. La mayor desgracia ocurrió en este lugar de desgracias, ¿no? Fue conocido la historia de los Chamorro por eso, por ser un núcleo familiar completamente autodestruido, y ocurrió aquí, en estas mismas paredes, en este mismo lugar lleno ya de hierbas y de lechos, en este sitio completamente oscuras y donde solo nos acompaña algún perro en la lejanía. Bueno, pues seguimos en esta casa en ruinas llamada Casa de Colomera y vamos a acometer la tercera experiencia psicofónica. Me dispongo a introducir el micrófono en uno de los agujeros de las paredes de este lugar sin techo. Vamos a ello. Investigación en vivo, ya estaba el equipo de Milenio 3 grabando por si ocurría algo, y ha ocurrido, algo ha pasado, algo que sinceramente nos tiene un poco escamados a todo el equipo. Un sonido que vais a escuchar ahora, un sonido que se repite tan solo en el lugar donde hay muerte, en el sentido de que solo en ese esquinazo donde murió, y lo tenemos preciso el lugar donde falleció la familia, y también en el último lugar donde va a acabar este reportaje, este programa de hoy. Ahí aparecen una serie de sonidos que desde luego veníamos convencidos de que tenía que ser el fallo de la grabación digital, del propio aparato, algo mecánico, porque no es concretamente voces, aunque hay voces. Y ahora mismo nuestros compañeros Javier Rodríguez, Antonio Bravo, Jorge Martínez, todos los que han intervenido en esta investigación a nivel de técnicos, los que han opinado, ahora vais a escuchar sus palabras, su sapiencia en torno a este tema. Pues resulta que hay voces ahí que intentaremos extraer, que dan bastante susto porque hablan precisamente de muerte, pero que tampoco podemos darle una excesiva importancia. Lo que sí nos deja realmente, como decía, inquietos es un sonido. Estábamos a muchos metros de distancia, con esponjas aisladoras, con grabadores digitales, con minidiscs precintados, y ahí no había nadie. Estamos en un lugar donde no hay absolutamente nadie, en mitad de la nada. De repente, en algunas psicofonías donde surge este sonido que vais a escuchar, los perros de muy lejanos puntos se ponían locos a ladrar. En este son los pájaros, era todo silencio y de repente los pájaros empiezan a pillar de una forma tremenda y surge algo mecánico, un sonido mecánico, que nos parece sinceramente una puerta que se abre o una especie de cajón de madera que se abre y un sonido como de una onda que interfiriese. Ahí no había absolutamente nada, no había postes de electricidad. Bueno, escuchad vosotros. En el momento de la grabación no se oía nada y estábamos ahí, con todo completamente aislado. Pues sí, lo vais escuchando. Durante una serie de minutos esto empieza a surgir, esta especie de maderas, no había coches, no había motos, no había caminos, no había absolutamente nada, y luego hay una serie de voces que estamos filtrando. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué puede ser? Desde luego, lo repito, mi mente muy escéptica para los crédulos y algo crédula para los escépticos me indicaba que podía ser un error. Y rápidamente nos pusimos en contacto no solo con estos maestros de la técnica, sino también con Geray, Quiroga, un montón de personas que han dado su opinión. No podía ser un fallo del minidisc. Ahí se tenía que registrar lo que se había registrado en otras ocasiones. En ese mismo día, la absoluta soledad del entorno, como en las otras 8 o 9 grabaciones ocurrió. Escuchamos la opinión, nada más escuchar el sonido y de analizar el minidisc, de Javier Rodríguez, Jorge Martínez y Antonio Bravo en este orden. A mí personalmente me suena pues como si fuese una bomba de agua, pero evidentemente si tú me dices que allí no hay ninguna bomba de agua, ni ningún riachuelo, ni nada que pudiese, pues no tiene ninguna lógica. Del propio minidisc es prácticamente imposible, porque lee una lente láser, no tiene un sistema mecánico que le haga actuar para grabar. Si fuera una grabación en cinta, un magnetofón, podría ser un ruido del propio motor de arrastre, pero en un minidisc es prácticamente imposible que ocurra eso. No, en minidisc el sonido que da es muy limpio y nunca suelen aparecer ruidos. Al principio engaña, parece que es como una especie de moto o una motosierra, algo así arrancando, ¿no? Pero porque es muy rápido. Puede ser una puerta abriéndose. Bueno, estoy alucinado. Además es que es la primera vez que lo oigo,
pero se me han puesto los pelos como escarpias. Yo es que no encuentro una explicación, o sea, con todos los antecedentes que me has contado de la historia, no sé, una explicación lógica no la hay. Puede ser un defecto del motorcillo, del aparato en sí, pero bueno, no sé, si está constatado que no había nadie alrededor, esas voces que hay abajo, ¿de dónde salen? ¿Qué es? ¿De dónde salen? ¿Qué es? Don Antonio Bravo lo decía y no podemos responder tampoco a Jorge Martínez ni a Javier Rodríguez, nuestros técnicos de lujo que, bueno, se han prestado a estudiar esta voz, a ecualizar, a analizar. Hemos estado pues toda la tarde hoy trabajando sobre ello y no sabemos de dónde puede surgir ese sonido. Y yo, que venía convencido de que podía ser algo natural, pues la verdad es que la inquietud va a hacer que volvamos a investigar, evidentemente. Preguntábamos a mucha gente en torno a esta investigación, esta vía que hemos perfilado en torno a Belmez y a la matanza del Santuario de la Cabeza, siempre diciendo al César lo que es del César, que esto surge en un programa concreto, con una hipnosis de Ricard Bru y con una persona, ama de casa, que empieza a describir una serie de historias que desde luego nadie conocía. Os recuerdo, un lugar con muchas cruces, un lugar que se derrumba, unos niños quemándose. ¿Cómo podía saber eso esa persona? En la propia historia de Jaén y de la Guerra Civil parece un evento bastante olvidado, y cuando llegamos allí lo primero que vemos son cruces, nos quedamos un poco impactados, y todavía parte de ese lugar de ruido y esos niños que evidentemente se quemaron. Hablábamos con el padre José María Pilón, que desde los primeros años, el año 71, cuando surgieron esos rostros en Belmez de la Moraleda, fue el primero en decir que vale, que eran misteriosos, pero que María Gómez Cámara, la dueña de la casa, era realmente una especie de poderoso factor. Ahora le comentábamos si se quedaba helado este hallazgo. En la familia de esa mujer, que no lo había confesado en 30 años, había una tremenda tragedia. Las caras que aparecen en el suelo son niños y son realmente parecidos. Los informes nos dicen que más parecidos de lo casual. Lo repetimos. El padre José María Pilón nos hablaba de qué opinaba de esta nueva vía que investiga Milenio 3. Que ella sea la causante inconsciente, proyecte de alguna manera, evidentemente eso puede ser por una situación traumática a nivel psicológico de ella, y que eso refleje las caras de las personas que de alguna manera han tenido relación con su familia y que murieron, como dicen ahí el santuario de Santa de la Cabeza. Es posible. Es posible. A veces en Milenio 3 lo imposible es posible, lo que era certero, se derrumba, lo que surge con rotundidad, pues bueno, realmente luego no lo es tanto. Son cosas que ocurren con la investigación, cuando uno va allí, cuando no solo divulga o reproduce noticias, sino que intenta modificarlas en el sentido de encontrar más pistas, y hemos encontrado muchas más. Una de ellas nos lleva a un lugar, a un sitio, a un enclave concreto, al epicentro quizá que tiene que ver con todo este misterio, o vayan a saber si es donde nace, donde surge concretamente. Es un sitio difícil de describir. Yo le pedí que lo hiciese a Antonio García, el superviviente, 9 años en aquel asedio. Su padre murió allí. Él conocía a estas niñas, a las 7 niñas, y él vio cómo se construía este enclave del que hemos venido hace apenas unas horas. Escuchamos a Antonio García. Aquello lo abandonaron, pero con los cadáveres en el sitio donde habían caído. De manera que cuando terminó la guerra, pues tuvieron que ir recogiendo huesos, viendo restos de cadáveres, y entonces hicieron fosas comunes. Yo tengo la certeza de que mi padre está enterrado allí, pero no sé exactamente en qué fosa, porque allí en el cementerio, si usted lo ha visto, verá que hay 2 filas de unas lápidas en el suelo de hormigón, dos filas de fosas comunes, en las cuales pues fueron metiendo todo lo que encontraron. Una fosa común donde está el padre de Antonio y están muchas personas, más de 150, ahí sin saber exactamente dónde ni cómo. Y ahí nos metimos, en plena noche. Pedimos disculpas, pero ahí nos metimos para seguir investigando y seguir viendo. Y la impresión fue bastante fuerte. Ahí estaba, tumba sin nombre, y al final una pared con varias identidades grabadas, muchas de ellas la familia Chamorro, una detrás de otra, sin duda la familia más golpeada. Este es el sonido y el sentimiento y lo que decíamos cuando entrábamos en ese lugar. Y aquí estamos en el cementerio de las tumbas sin nombre, viendo las lascas de piedra blanca tan solo marcadas con una cruz. Este es el cementerio que la Guardia Civil, bastante apartado del resto del santuario, pues realizó en honor
a las personas que aquí cayeron. Hay una lista en las paredes, una lista de civiles y de guardias de la época alineadas, esta especie de sepulcros blanqueados de hormigón, sin ninguna inscripción. Nadie sabe exactamente dónde están, ni de qué forma, ni en qué orden los cadáveres. Y este es el lugar donde concluye de alguna forma esta investigación. Es el lugar, es el sitio, el epicentro, como decíamos, una serie de lascas, de tumbas, con una única cruz. Y ahí pasó algo. Y el equipo de Milenio 3, Katia Rocha, Carlos Barroso, Carmen Porter, nuestros compañeros, Luis Marino Fernández, Juan José Manuel García Bautista, Francisco Contreras, tanta gente que se ha sumado a esta investigación, intuimos que hay algo más. ¿Que lo descubramos? Probablemente no lleguemos a ninguna verdad, pero desde luego, si hay posibilidad de seguir adelante, vamos a hacerlo, con la investigación, con el esfuerzo y con los micrófonos de las cadenas SER, allí donde no llega nadie, allí donde el misterio de vez en cuando acontece. Vamos a seguir haciéndolo, porque intuimos que esa familia y esas caras tienen mucho que ver, y eso desde luego no es poco. La otra realidad, Milenio 3, en la cadena SER. 6 minutos de la madrugada y comienza la propuesta del menú que la cadena SER hace siempre cuando llegan estas horas brumosas, más frías ahora, 6 grados en el exterior, según nos comunica aquí el termómetro de este estudio 1 de la cadena SER, completamente en penumbra, con don Carlos Nicolás en la Enterprise, en la nave, dispuesto a llevar todo por buen rumbo, y con el mejor equipo: Katia Rocha, Carlos Barroso, Carmen Porter y este que os habla, vuestro amigo Iker Jiménez. Un montón de contenidos, de noticias, de misterios, un encuentro con la radio en vivo, en directo, con vuestro pensamiento y nuestras voces e investigaciones. Yo creo que una buena comunión, ¿verdad?, para todas las madrugadas del domingo de 3 a 4. Sabéis que hay un correo electrónico, milenio3@cadenaser.com, milenio3 con número @cadenaser.com. Hemos recibido centenares de mails, algunos realmente espectaculares, intentando, traducir o opinar sobre aquella voz que grabamos la semana pasada en el santuario de Andújar, siguiendo la investigación de Belmez. Os prometo cosas muy fuertes dentro de las próximas semanas en torno a este asunto. Iremos desgranándolas poco a poco. Sabéis que siempre los seguidores de Milenio 3 vais a ser los primeros en saber todo lo que estamos indagando e investigando a fondo. Si esta primera parte la dedicábamos al mundo extraño de los animales, a esa especie de oleada misteriosa que ha habido en Argentina, donde un gigantesco ser está causando el pavor, y acabábamos en los sótanos, en los húmedos, auténticos y misteriosos sótanos del Museo de Ciencias de Madrid, junto a piezas de auténtica criptozoología, pues ahora vamos a cambiar el rumbo constantemente, y vamos a hacerlo de una forma directa, sin ambajes. Fotos misteriosas, fotos paranormales nos han llegado en las últimas fechas a ese milenio3@cadenaser.com. Yo siempre lo digo, vosotros podéis ser informadores igual que cualquiera de nuestros corresponsales, informadores con vuestras noticias, con vuestras investigaciones, con vuestras pesquisas, y una de ellas venía de un lugar precisamente cercano a Belmez, cercano a Jaén, en pleno corazón de la provincia, un lugar maravilloso, un lugar precioso llamado Úbeda. Precisamente hace un par de semanas estábamos allí y nos llegó una fotografía impactante. La fotografía quizás de un fantasma. A mí me gustaría describir lo que tenemos ahora entre las manos. A mí me llamó la atención, tengo que decirlo, una de esas calles, Úbeda y Baeza, dos auténticas joyas renacentistas. Quien tengan la suerte de conocerle y de haber estado por sus calles, conocerán esa especie como de pequeñas rúas muy estrechas, callejas blancas, ventanas enrejadas, y dos amigos, concretamente Carmen Porter, que son Francisco Javier López y Nani Baena López. Buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Carmen. Tenéis ahí toda la información. Ellos dos son los que se ponen en contacto con el programa y descubren espontáneamente esta fotografía. No la hacen ellos, ¿no? Exactamente, y que además nos mandan un email en el que nos dice: estimado Iker, somos dos jóvenes de Úbeda, Jaén, seguidores de tu programa. Hemos encontrado una foto bastante curiosa de nuestra Semana Santa. En dicha foto aparece en un CD de música interactivo de la Cofradía de la Sentencia de nuestra ciudad. En ella
podemos observar un supuesto fantasma asomado en una ventana de un palacio del casco antiguo de la ciudad. Nos dejan un número de teléfono. Nuestro corresponsal en Sevilla, José Manuel García Bautista, se ha puesto en contacto con Francisco Javier y con Nani y ha sacado conclusiones, Iker, pues bastante fuertes después de analizar esta fotografía. Porque, bueno, no es quizá de la mejor calidad, pero aquí lo curioso y lo que hay que destacar es que esta foto no la hacen ellos, no intentan desde luego vendernos ninguna moto, son buenos amigos oyentes, como tantos otros de Milenio 3, que se han encontrado con un misterio. Y se han encontrado con el misterio cuando en ese CD interactivo que las cofradías de Semana Santa presentan, se encuentran con un misterioso visitante. La verdad es que yo, en cuanto vi la fotografía, me escamó, me extrañó. No me parecía el típico fraude. Alguien se asoma en un ventanuco, ni siquiera casi yo creo que sea ventana, puesto en la pared izquierda de esa pequeña calleja. Es plena noche, hay 3 focos en la parte final de esa calle y hay 4 hombres vestidos de nazarenos con capirotes negros. La verdad es que es una imagen tenebrosa, una imagen de lo más profundo, de unas fechas que además llegan justamente ahora. Nunca mejor dicho y nunca mejor traído a la actualidad este tema. Plena Semana Santa de Úbeda y de repente, a unos 3 metros de altura, en un ventanuco, sale algo o sale alguien o es un efecto extraño, pero desde luego parece una figura deforme, extraña, con ojos, nariz y boca abierta y con pelo o una especie de toga de tipo monjil. Alguien que se asoma, que nadie vio cuando se hizo la fotografía y que mira la cámara. ¿A ti qué te parece la imagen, Carmen? ¿Cómo podríamos describir esta sorpresa? Pues la verdad sí que, como bien decías, no me parece el típico fraude que podemos encontrar en las fotografías de internet. Es más, parece una figura o un efecto de algo que ha hecho que se asomara algo a este ventanuco. Una mujer parece. A mí me parece una mujer y en vez de pelo, como tú decías antes, me parece que más bien lleva una toga o lleva un tocado, algo, ¿no? Un tocado, un pañuelo en la cabeza. Se ven perfectamente los ojos, la nariz y la boca, pero lo que me extraña es que es como no se ven ni hombros ni brazos, es simplemente la cabeza que asoma por ese ventanal. Esa especie de ventanuco oscuro. Y es curioso además porque mira a los nazarenos que están pasando. Y además, bueno, tú bien poco hace horas, casi días, estabas en Úbeda, en el maravilloso parador de Úbeda, un lugar, mandamos un saludo, un lugar fantástico y un lugar además también como muy propio, ¿no?, para este tipo de cosas, ¿verdad? Sí, porque angosto, antiguo. Las calles y la ciudad en sí es toda, pues parece medieval, parece que nos vamos a otra época. Y justamente pues en estas fechas, cuando se celebra la Semana Santa, yo creo que todavía más recupera esa esencia del medievo. Pues bueno, la foto de un ser misterioso, un ser extraño, sea lo que sea que nos mira. Y decías, Carmen, que José Manuel García Bautista tenía documentos de última hora en torno al análisis de la foto. Siempre que hay una cosa informática, recurrimos a José Manuel, nuestro corresponsal de Sevilla, y su compañero también informático, Rafael Cabello Herrero, y grandes expertos en el manejo del software de este tipo de análisis gráficos, y hay cosas curiosas, ¿no? Sí, en cuanto les mandamos las fotografías se las remitimos a ellos, que son los que se encargan de estudiar pues todas esas fotografías extrañas que nos mandáis a milenio3@cadenaser.com, y ellos teníamos esta noche a José Manuel García Bautista y esto era lo que nos decía. En un aspecto bastante tenebrista se distinguían un conjunto de nazarenos por una calle de Úbeda y en la parte superior derecha una ventana pequeña a la cual se asomaba un invitado no esperado, un invitado transparente, translúcido, con actitud de sorpresa. Analizamos la foto aquí en Sevilla, tanto mi compañero Rafael Cabello como yo. Hicimos un análisis de color, de brillos, de intensidades, de volumen. Lo último que estamos haciendo es comparando el pixelado de la fotografía, ya que nos llegó con poca calidad. Y la verdad es que la fotografía muestra como hay una figura realmente extraña, una figura que no parece haber sido fotomontada. Nuestra impresión sobre la misma es que la fotografía parece ser real. Parece ser que hay un elemento extraño, un elemento no esperado en esa fotografía, un elemento translúcido que encaja perfectamente con los niveles de brillo y luminosidad de la misma fotografía, que demuestra una transparencia y demuestra una concordancia con el entorno y con el entorno fotográfico. De momento, la investigación a la espera de esta última fotografía que nos llegue es que parece ser real. Parece ser que realmente estos amigos de Úbeda enviaron
lo que ellos denominaron un fantasma en su Semana Santa, y parece ser que es cierto. Fotografías impactantes. La cámara registró el misterio, y estaba José Manuel García Bautista, bueno, pues dando su opinión. De momento, lo más importante quizá que el pixelado, para los que no somos expertos, el trazado, el punteo mínimo de la figura, pues cuando uno recorta algo, hace un fotomontaje, a niveles mínimos, pues se ve la diferencia que hay de brillo, de intensidad. Parece que no es nada recortado. Bueno, puede ser una forma extraña, algo del aire, no sabemos, pero desde luego es sugerente, y os remitimos también a que hagáis lo propio, es decir, que nos enviéis cualquier información que consideréis interesante, que consideréis seria y que ocurra en vuestras ciudades, en vuestras regiones. Es muy importante la colaboración para que este programa tenga informaciones frescas, y es lo que vamos consiguiendo poco a poco, porque esta semana, es curioso, nos han llegado un sinfín de tomas extrañas de diferentes aspectos, porque sería el fenómeno ovni que vendría después, ¿no?, con una fotografía también impactante. Exactamente. Iker Ferran también nos dice: un saludo, esta foto fue tomada con una cámara digital Canon Ixius, y la sorpresa fue al visionarla. Aparece un objeto que pasa totalmente desapercibido, ningún ruido, pero teniendo en cuenta la vista de la montaña tenía que ser enorme. Felicidades por el programa. ¿Y qué vemos, Carmen? Pues vemos un paisaje típico de montaña al lado de un lago, una persona con su perro que parece que está pasando allí el día, pero sobre las montañas el cielo está completamente azul, no hay ninguna nube ni nada extraño que se le parezca, pero de repente entre dos picos de montaña aparece lo que probablemente sería un objeto no identificado por el momento y que tiene forma de puro. Forma alargada. En la foto a color, ¿hay algún destello concreto, alguna tonalidad concreta? No, parece que el objeto es gris. Grisáceo. Se distingue del azul del cielo en que el objeto es grisáceo. Aquí la duda sería si es algún objeto, algún pájaro, algo que pasa de repente delante de la cámara a cierta distancia. De todas formas, sí que yo creo que también remitiremos esta fotografía a José Manuel García Bautista para que también la examine. Hombre, lo curioso es que desde casi el principio de la fotografía parece que hay ciertas imágenes que registran cosas que el ojo humano no ve. Algunas de las primeras fotografías hechas en la época del espiritismo son realmente sugerentes. Nada que ver, y desde luego yo remito, además os pido que no nos enviéis los típicos fotomontajes y cosas que, como muy buena fe, mucha gente lo hace de internet. La verdad es que dentro de la red de redes nos podemos fiar bien poco del material existente, porque bueno, cualquiera puede meter cosas. Otra cosa es las fotografías que uno hace, que tiene alguien de confianza de su pueblo, de su lugar, que ha hecho. Es así, tanto en negativo podéis enviarlas, como sobre todo por vía email. Y la verdad es que a ese milenio3@canalser.com. Y la verdad es que, como decía, desde el principio del tiempo hubo imágenes, caras, rostros, figuras que aparecían en instancias donde no había nadie. Y solo en el revelado eran, por ejemplo, posibles escenas como la siguiente: un hombre que se hace un retrato, una de las primeras en España es en Badajoz, uno de aquellos retratos antiguos que hacía falta pues mucho tiempo estando delante de la cámara, aquellas cámaras de perilla, y detrás una cara, un rostro. No había nadie, pero ella parecía una señora anciana que ese buen hombre identificaba sin duda alguna con su madre recién muerta. Es el mundo de la fotografía extraña, el mundo de lo que el ojo no ve, como diría alguna popular serie televisiva. Sin embargo está ahí, y con los ovnis ha sido siempre así. Es decir, muchas de las grandes imágenes de supuestos objetos volantes no identificados no estaba ahí el artefacto extraño cuando el fotógrafo lo captó, sino que era una fotografía de paisaje absolutamente normal, y solo en el revelado aparecía eso. Y empezó a haber teorías de si los ovnis, sean lo que sean, tienen facultades para pasar desapercibidos, por eso muchos no los vemos, los radares no los captan, o por el contrario, hay un umbral, así como en el sonido, nosotros llegamos a un límite y ya no oímos más, y sin embargo, por ejemplo, los perros u otros animales captan otras cosas. ¿Hay algo parecido en la visión? Evidentemente puede haberlo, pero entonces, ¿qué es ese objeto que vuela a esa altura sobre las montañas en esta imagen? Hace bien poco, además, otro compañero remitía otra foto que yo tengo que decir que me impresionó. Era tomada en las laderas del Tibidabo, en Barcelona, y apareció una figura parecida a la de Úbeda, esa primera especie de mujer. Esta vez era un medio cuerpo, la foto de su padre descansando, tomando una Coca-Cola junto al coche en una mesa de campo, y detrás aparecía este ser. Bueno, son fotos de individuos que no sabemos si están ahí, si la cámara lo recoge por algún sentido, y hemos tenido incluso más, Carmen, noches de fotografía misteriosa. Esta misma noche Jesús Baldrich nos ha remitido también una información. Nos dice: hola, buenas noches, me llamo Jesús
Jesús y soy un chico de Zaragoza. He oído en la radio que esta noche ibais a hablar de unas fotografías donde aparecía una silueta extraña. A mi familia nos pasó hace unos 5 años algo parecido y me gustaría contároslo. Mi hermana hizo una foto enfrente del espejo y sin darse cuenta le salió el flash. En el interior del resplandor del flash se puede vislumbrar una silueta con forma de calavera blanca y con unas enormes orejas acabadas en punta. Casualidad, efecto óptico, sea lo que sea, esas imágenes no vinieron solas, ya que en el interior de la casa se oyen ruidos constantes, se ven sombras cruzar los pasillos, etcétera, etcétera. Esta es mi historia, me encanta vuestro programa y muchísimas gracias por todo. Bueno, realmente tétrica la historia de este hombre, una calavera. También le pediríamos desde aquí a Jesús que si tiene esa fotografía, que por favor pues nos la remita para también poder estudiarla. Como a todos en este caso nos ha mandado la información, pero lo que es la imagen. Lo curioso es que yo recuerdo perfectamente hace muchísimos años, cómo pasa el tiempo, hace exactamente 8 años, que una de las primeras informaciones para la revista en la que entonces trabajaba era una calavera en Cerdañola, en un pueblo de Barcelona, una boda en un juzgado, y en la parte posterior de lo que era la pared había aparecido una gigantesca calavera blanca. Imagínense la escena: usted se casa, está con su pareja, con su marido, con su mujer, le hacen las fotografías de rigor, esas fotos de pose, y de repente detrás, sin que nadie lo haya llamado, sin que nadie haya pedido vez para esa circunstancia, una calavera perfectamente límpida, las cuevas oculares perfectamente horadadas, una negrura tremenda, incluso el detalle de los dientes, una calavera observándolo todo. Pero hay que decir que la investigación y la seriedad dio al traste con la supuesta energía supranatural. Ya empezaban los videntes, Carmen, y los charlatanes diciendo que ese matrimonio estaba maldito. Imagínate el disgusto para ambos, que allí había un espectro. No, para nada, era un efecto óptico, curioso eso sí, pero aderezado con lo que eran las cortinas de la parte trasera, donde la luz del flash provocó ese efecto. Todo lo que sea luz de flash, casi podemos tener un 95% de posibilidades, yo creo, de que sea un efecto óptico. Y seguramente, si nos envía esa imagen, pues podremos casi con certeza demostrarle que bueno, que es un simple efecto, que no hay que darle mayor importancia. Los otros fenómenos que hay en la casa, bueno, sería otro cantar, pero muy probablemente estas cosas parecidas a calaveras, esferas que parece que acaban en dientes, son un efecto óptico, y aquí siempre denunciamos lo que nos parece real, y muchas veces lo real no tiene nada de paranormal. También, Iker, acuérdate, nos preguntan muchas personas también sobre follos. Acuérdate que en las fotografías que se le tomaron a Francisco Contreras, nuestro corresponsal en Valencia, también aparecía una especie de calavera. Esas fotografías hoy en día se están analizando porque puede ser perfectamente o la niebla que había en ese caso o un efecto de luz. Parece que es algo natural, de todas formas, ¿no? Exactamente, pero con una forma curiosa, porque tenía también forma pues de una especie de calavera. Es bueno recordarlo porque a través de ese milenio3@cadenaser.com muchos nos preguntáis por aquella investigación, no inconclusa, sino que terminó ahí más o menos, de aquella aparición del fantasma de follos. ¿Os acordáis, verdad? Estábamos en la fábrica con Francisco Contreras en la unidad móvil de Radio Valencia retransmitiendo todo, y los compañeros hicieron unas fotos y salía algo que parecía también una calavera, un ser bastante desagradable. Parece ser que puede ser achacable a una corriente de aire o de humo, algo completamente natural. Fotos misteriosas, lo que el ojo no ve y la cámara registra.